La duda en todo caso es si Macri quisiera tener nombres más cercanos a él en el gabinete ahora, el 10 de diciembre, y en ese caso esta situación a él lo tiene a maltraer, o si por el contrario Macri prefiere que Milei plantee su juego, avance hasta donde pueda y en el primer cimbronazo ofrecerse él como un interventor que venga a sacar las papas del fuego y a salvar al gobierno. Paradójicamente algo parecido a lo que hizo Sergio Massa. Cada día que pasa nos vamos enterando de más detalles de los planes del presidente electo Javier Milei, que tiene el curioso récord para ser alguien con una extracción libertaria y que boga por achicar el Estado, que antes de asumir ya creó una nueva dependencia, que es la oficina del presidente electo, algo que hasta acá no existía, pero a partir de algunos comunicados y después también de mucha comunicación off the record, pero también de declaraciones públicas en entrevistas y demás, se va confirmando en principio que Milei está dando las señales de que el presidente va a ser él. Para todos los que dudaban y demás, que por lo menos su intención es ser él y llevar adelante su programa, su plan, lo que venía desplegando durante la campaña. Detalle más, detalle menos, pero ya confirmó que la obra pública se va a cortar a cero desde el primer día, que va a haber un recorte en la planta de trabajadores del Estado, que va a haber reducción o eliminación de las transferencias a las provincias, liberación del tipo de cambio, desregulación del precio de alimentos, combustibles, vivienda. Todo eso plantea un escenario en el cual la luna de miel va a ser muy breve o prácticamente inexistente, y que se superpone con otro escenario que es el de la disputa de poder al interior de este nuevo espacio que se está conformando, que Milei quiere encabezar, pero donde también está Mauricio Macri con su propia agenda, con sus propias metas y objetivos, y que por momentos chocan, según comenta la gente que está al tanto de esa relación. Por eso es que no se ven todavía nombres fuertes de Macri en el gabinete, algo que todavía lo veníamos comentando y al día de hoy no se modificó. Sí, segundas líneas, sí, terceras líneas, a lo que Milei va a tener que llenar con cuadros de distintas procedencias porque no tiene estructura. También algunas decisiones puntuales, como darle YPF a Techint, YPF que Macri le había pedido para sí, según reportaban los propios medios macristas en vivo mientras se llevaba a cabo la negociación. Poner a alguien como Cunio Libarón en justicia. De hecho, me dicen, no es casualidad que el primer ministerio que anuncia Milei es el de justicia. Es un mensaje a Macri. Es decirle, hasta ahí, sentémonos a negociar, pero las decisiones las tomo yo. El mismo Sturzenegger, si es que finalmente se confirma como ministro de Economía, aunque fue funcionario de Macri, hoy está peleado con Macri, que tiene otros planes para esa cartera. Y a todo esto se hablan por los medios. Milei recordando que Macri presentó el acuerdo entre ambos como un apoyo incondicional y haciendo valer esas palabras. Y Macri saliendo a la tele a pedirle a Milei que avance con el ajuste brutal, con la represión, de alguna manera, llevándolo a recorrer un camino que sabemos, y Macri también debe saberlo, que no es el más conveniente para un presidente que asume en las condiciones que asume Milei. La duda en todo caso que me plantean es si Macri quisiera tener nombres más cercanos a él en el gabinete ahora, el 10 de diciembre, y en ese caso esta situación a él lo tiene a maltraer, o si por el contrario Macri prefiere que Milei plantee su juego, avance hasta donde pueda y en el primer cimbronazo ofrecerse él como un interventor que venga a sacar las papas del fuego y a salvar al gobierno. Paradójicamente algo parecido
a lo que hizo Sergio Massa hace un año y poco. Ese es por lo menos el escenario que se empieza a desplegar en estos primeros días. No sé cómo lo están viendo ustedes. Yo creo, ¿qué tal? Buen día de nuevo. Me parece que empieza a despejarse la duda respecto a la fisonomía del gobierno de Milei. Es un gobierno neoconservador relativamente conocido para lo que hemos visto en la Argentina en los últimos 40 años. Si tomamos como punto de partida la dictadura, que es lo que retoma Milei en términos económicos y conceptuales, retoma prácticamente en toda la línea. Habrá que ver si también en términos de violencia, que creo que es la única duda ahí latente, qué grado de violencia va a aplicar a su programa de ajuste. Después todo lo demás, el viri-viri del libre comercio, del libre mercado, ya está, lo cerramos, ¿no? ¿Sí? O sea, y si le das YPF a Techín, no hay libre mercado, le estás dando al competidor de YPF sin licitación, sin contratación directa, sin ninguna burocracia pública, el control de su principal competidor. Pero el libre mercado en estos casos, en esta por eso el libre mercado no existe. Para, no, sí, no para existe. La ropa, no, para los muebles, para las cuestiones de consumo. Bueno, pero a ver, Milei llegó hasta acá y mucha gente que lo votó cree que él va a aplicar políticas libremercadistas de competencia. Lo primero que hace es cerrar la competencia en un rubro estratégico como es la energía, donde podría haber algún tipo de competencia, porque hay 6, en términos oligopólicos, pero podría darse algún tipo de competencia con la intervención del Estado a través de una empresa que no pierde plata. Lejos de eso, como hizo Menem con Somisa, se la entrega a Techín para consolidar un monopolio. O sea, lo que está haciendo Milei es lo mismo que hizo Menem con Techín y con Somisa, pero ahora lo está haciendo con YPF. No hay ninguna novedad, no hay libre mercado, no hay nada. No, a ese nivel no, nunca lo. No, y tampoco, pero él dice que cree en los monopolios. Y tampoco lo va a ver para abajo. Le digo que los monopolios son una forma virtuosa. Bueno, por eso digo, primera situación para que no, sobre todo para que no se descorazonen sus votantes, que creían que iba a aplicar. Pero sus votantes están esperando a que entre Amazon, ¿no? Están mirando otra película, me parece, sus votantes. Bueno, es que se va a aplicar la misma lógica. ¿Vos te pensás que a Galperín le van a hacer entrar un competidor? Que fue el principal financiador de la campaña de Milei, que le puso el dispositivo de medios, sobre todo en el tramo que fue de la General de Balotage. Digo esto, está pasando más o menos lo que era previsible que pase en un gobierno tutelado por Macri, que es un gobierno neoconservador con rasgos de derechas en sentido tradicional. De derechas en el sentido tradicional neoconservador, no en el sentido moderno, que era lo que suponía que venía a aplicar Milei. Cosa que era bastante fácil de anticipar de que no Trump tampoco fue antimonopólico, y Bolsonaro tampoco. No. Pero bueno, el tema son sus votantes que creían que Milei iba a aplicar eso porque él dijo eso. Yo no creo que los votantes de Milei. Yo creo que muchos votantes sí. De hecho, ayer había mucho votante de Milei adolorido porque se dolarizó un jueguito que es Steam. Claro. Y no van a poder comprarlo porque no tienen dólares en el bolsillo y no van a tener dólares en el bolsillo. Es más, se encareció 100 pesos el dólar al que pueden acceder, que es el dólar ilegal. Bueno, lo mismo pasó con los alquileres, ¿no? Digo, hay mucho votante de Milei. Ponele que mucho votante de Milei en este primer tramo no sufre el tema de los alquileres porque siguen viviendo como Marra. Marra se está convirtiendo en una persona muy relevante en el esquema de poder de Milei. Muy, muy relevante. Muy, muy relevante. Querían dar la CIDE, la AFIO, ¿sí? A Marra. Muy, muy relevante. Al punto de que ayer fue el puente en la comunicación con el Papa Francisco. ¿Marra? Marra. Era vos el Papa, ¿no? Se está convirtiendo en una persona muy, muy relevante. Todos los caminos llegan a Roma, dicen. Bueno, ahí también vemos un comportamiento de otros actores del poder que buscan entornarlo a Milei para ordenarlo en una línea neoconservador clásica y no revulsiva, disruptiva, como aparentaba ser Milei cuando apareció como panelista. Perdón, Marra en la AFI a mí me suena. No, me refiero al Papa. Okay. Al Papa tratando de ordenarlo a Milei en línea con lo que a él le interesa, digamos, ¿no? Al Papa no le gustó que la primera visita de Milei fuese a Jerusalén, no porque tenga problemas ideológicos con eso, sino porque todo esto viene de una prehistoria de una iglesia participando muy activamente en la campaña
y perdiendo contra Milei. O sea, la iglesia es uno de los que perdió, electoralmente digo, ¿no? Ujú. Y eso le permite a las iglesias que apoyaron a Milei verse fortalecidas en esa disputa que se da en los territorios entre las iglesias, algunas iglesias evangélicas, la iglesia cristiana y demás. El Papa reacciona rápido tratando de ordenarlo a Milei, anunciándole a lo que ya estaba más o menos en gateras, que es la visita del propio pontífice. Hablando de ley ómnibus, es interesante porque ahí hay también una cuestión que muestra cómo se está definiendo cuál va a ser el modelo de gestión política de Milei. Hoy Milei tiene un bloque de alrededor de 80 diputados, entre propios y los que pudo arrimarle la dupla Macri-Ritondo. Todavía le faltan 50 para conseguir los votos para el quórum y para aprobar esta ley ómnibus o cualquier otra iniciativa que... ¿Dónde están los votos que faltan? Bueno, hay dos hipótesis posibles en este momento. Hay dos opciones sobre la mesa de quienes están haciendo ese armado. Una es con los gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio, como del peronismo, como de los partidos provinciales, a quienes ya Milei ayer les advirtió que se cortan las transferencias del Tesoro, con lo cual van a tener que negociar para conseguir recursos. Si no, no tienen para seguir funcionando. ¿Sabes que los gobernadores no escucharon? El textual fue ese que vos decís. Sí. Los gobernadores no escucharon que se corta. No, que van a tener que negociar peso por peso. Negociación. Claro, bueno, exactamente. Está abierta una negociación. Por eso es que una de las opciones es cambiar apoyo a la ley ómnibus o a otros proyectos a cambio de recursos. Algo muy de la casta. Muy de la casta. Muy de los 90 otra vez. No, y es lo que había adelantado, no lo había adelantado Marcela Pagano, abiertamente. Sí. Y la otra opción es ir a buscar los votos del resto de Juntos por el Cambio, que todavía no terminó de decidir qué va a hacer, porque claramente la oposición va a estar en manos de alguna forma de peronismo, la oposición más representativa o más fuerte. Entonces ahí hay un lugar en el medio donde los radicales, el larretismo, Monzó, todavía no decidieron qué van a hacer. Ahí hay una hipótesis que se está hablando por estas horas que es interesante, que es el nacimiento en la Cámara de Diputados de la Argentina de un bloque parecido al centrado brasileño. ¿Sí? Un bloque con las provincias, con el peronismo de Monzó, con el peronismo de Pichetto y demás, que esté ahí para ser una especie de fiel de la balanza. Lo que cariñosamente yo he denominado el peronismo de negocios, digamos. Claro, pero con radicales también. Bueno, un ecumenismo de negocios. Se amplía, digamos. Sí. La comunidad de negocios políticas. Pues no está mal, ¿eh? ¿Dónde se va a ver cómo se resuelve este conflicto? Se va a ver cuando se sepa quién va a ser el hombre que presida la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, sobre todo cuando el bloque mayoritario está lejos de una mayoría, es el que se encarga de construir los consensos, es el que tiene que hablar con todos. Y ahí hay 4 nombres dando vueltas. Está el de Cristian Ritondo, que era parte del acuerdo con Macri. Macri le baja el pulgar. Lo vetó Caballero le bajó el pulgar. Milei no confía en tener a Ritondo en la línea sucesoria y hace bien en no hacerlo. Milei podrá hacer un montón de cosas, pero no cedería a la tentación de convocar a Ritondo. No. La segunda opción es que ayer la mencionó en alguna entrevista a Milei sin decirlo con todas las letras, es Miguel Ángel Pichetto. Como un hombre capaz de tener esa llegada a todos los sectores para construir mayorías. Tiene una historia de raro, organicidad, no es raro, yo sé que no tiene una gran fuerza política propia, pero ¿no es raro poner en la línea sucesoria a alguien que no es de tu fuerza? Bueno, es que ahí estoy yendo, ya vamos a llegar. El tercer nombre que apareció con más fuerza, en realidad que volvió a aparecer, porque ya se había hablado durante la campaña en octubre, es el de Florencio Randazzo. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente Macri a Pichetto le hizo también la cruz y ese tiene un veto sobre Pichetto. Te olvidé decir, de los tres, ¿cuál es mucha confianza también. Ninguno. ¿Sabes qué es interesante? ¿Sabes de dónde viene esa tirria de Macri con Pichetto? Del informe que hizo la Auditoría General de la Nación sobre la deuda. Y que jugó con Larreta en la interna. Bueno, obviamente. Es que Macri considera que ese informe fue parte de la campaña de Larreta o la pretendida campaña de Larreta que finalmente Larreta nunca desplegó, que es
el problema que tuvo Larreta en estos Así 2 es, años, que así es. amagó con hacer una campaña muy expansiva y finalmente se retrajo, Macri avanzó, bueno, ya conocemos Sí. la historia. Y acá Decime que el llegamos- cuarto es el nombre propio, por Acá favor. llegamos al nombre propio, que es Oscar Sago, actual legislador porteño y diputado electo. Sí. Alguien que es más del palo de Milei, aunque tiene también su trayectoria. Tiene un Pero vínculo Milei histórico con Massa, ¿no? tiene un vínculo histórico con Massa, pero es de la Libertad Avanza. Entró por la Libertad Avanza. No. Pero mirá la pirueta que daría el destino, ¿no? Y Que- en cualquiera de estos que casos. que el nombre de Massa estaría Pichetto en la ya línea se de compró la sucesión. cama elástica, Pero digamos, ¿no? estamos a distancia de 2 personas de todos acá, es medio. No, la pero Cámara digo, de Diputados. A ver, durante la campaña se habló mucho de cómo Massa había colaborado Ujú. en la construcción política de Milei, otorgándole recursos de todo tipo, incluso recursos humanos para armar las listas. Una de las Convengamos Sí. que mucho de lo que llamamos hoy masismo, que son los que entraron en 2013 a 2015, ya se dedicaban a la política profesional y a buscar dónde antes, anotarse sí. antes. Bueno, el propio Y Massa Milei- fue el mejor vehículo que tuvieron este tiempo. Milei formó parte de los equipos técnicos de Massa en la elección del 2015. Así es. Situación que le recuerda, creo que en uno de los debates. Pero hay una cuestión más acá que termina de empiojar esta discusión. Porque yo hablé ayer con gente del peronismo en la Cámara de Diputados y me decían lo siguiente. Esto no es una posición igual orgánica porque no se discutió todavía, no ha habido aún una reunión del bloque ni nada, simplemente la opinión de uno o dos diputados importantes. Dice, la tradición indica que la línea sucesoria tiene que estar en manos de la fuerza que La gobierna. prudencia más que la tradición. La tradición, en función de la prudencia, de la línea que gobierna y que por eso, Sí. si Milei propone a alguien propio, nosotros vamos a levantar la mano como Sí. ordena. Ahora, si la figura no es alguien del espacio del que gobierna, Mm. ahí ya nadie nos obliga a levantar la mano para apoyarlos y ahí entraría en una compulsa libre donde aquel diputado que consiga más votos es presidente de la Cámara. Nosotros no le vamos a dar los votos a Ritondo, están diciendo, básicamente. ¿Quién Tampoco dice eso? calculo Perdón, que... ¿quién dice Arrandazo eso? calculo que tampoco. A Hernández calculo que ¿Quién tampoco. dice eso del peronismo? Sí, un diputado peronista que, digamos, fue Sí. kirchnerista todo este tiempo, pero no está con el sector más kirchnerista. Bueno, ahí yo quiero volver atrás un paso en algo que vos mencionabas, que es esta idea del centrado, o el peronismo de negocios según la política de negocios que política puede de confluir en un espacio de centro, que va a ser determinante para obtener mayorías circunstanciales. No va a ser una mayoría permanente, Ujú. sino circunstancial. Y que tendrá precio en cada negociación. ¿Y el precio quién lo fija? La oferta y la demanda. Bueno, la demanda en este caso va a estar dado por los interesados en, por ejemplo, quedarse con los activos que salgan a remate. Por ejemplo. Por eso digo, quienes vivimos más o menos los 90 con algún grado de conciencia política, toda esta película la vimos, digamos. Y vimos cómo el precio del bien a enajenar fijaba un poco el precio de las negociaciones políticas. Estoy hablando en términos institucionales, no estoy hablando de corrupción individual, ¿eh? Digo, porque los gobernadores van a tener que hacer sus cuentas. Ujú. ¿Cuánto vale que yo apoye? ¿Cuánto vale que yo apoye una ley para enajenar YPF o enajenar... bueno. Los YPF, yo insisto, para mí queda en remojo una vez que ya se la propia Techín. No creo que YPF sea enajenada, por lo menos no en el corto plazo. Techín le sirve tener el control de YPF. Digo, para quien no esté al tanto de este detalle, Techín es el principal operador privado en Vaca Muerta. Claro, el segundo después de IPF. El segundo después de YPF. Pero aparte recibe concesiones de YPF para poder operar en Vaca Muerta y en otros yacimientos. Incluso en yacimientos maduros, que es un negocio muy interesante. ¿No hay una incompatibilidad? No la hubo con Aranguren. A donde vamos Estaba no pensando hay en Aranguren. Claro, no la hubo compatibilidades. con Aranguren porque la va a haber en este caso. Aranguren también venía del sector No, era Escritorios accionista, giratorios. directamente. Ahora, y tomaba decisiones sobre el sector siendo accionista de una empresa del sector. lo que es también me parece que reveló lo de Techín con YPF es que ya develamos, digamos, un poco lo que vos dijiste, ¿no? Cuál va a ser un poco la línea económica, pero también estamos revelando cuál va a ser el acompañamiento de los medios. Porque yo no vi muy instalado la idea de le entregó ¿La incompatibilidad? YPF a Techín. No, creo que es la primera vez que se pronuncia la palabra. Entonces, incompatibilidad. la idea de privatizar YPF sí fue titular en todos Sí, lados. sí, eso Esta sí. otra idea yo no la vi reflejada, con lo cual uno ya puede ir viendo cómo se van posicionando los medios.
alrededor Ojo que de hay o frente al próximo ojo que gobierno. hay sortijas para todos, ¿eh? A Huerten le van a dar una sortija muy importante. Huerten es otro gran empresario de la Argentina. Fue y vino con negocios en las telecomunicaciones, pero mantiene intereses importantes en ese sector. Suena como posible embajador en Estados Embajador en Unidos. Estados Unidos. Así Es es. una sortija muy importante para alguien que hace negocios. Sí. ¿Para él o para alguien que él ponga también? Bueno, su Puede familia ser. se mantiene activa, ¿no? Sí, Hoy sí, no, sí. no es la dueña más de Telecom, digamos, le vendió Telecom, pero sigue siendo accionista de Telecom, minoritaria. Un socio de Clarín. También le Tiene un interesa. fondo, son socios de Clarín, y tiene un fondo de inversión muy activo. Y también le interesa por otra cuestión, porque es una familia que está muy ligada al Comité Olímpico, todo el área de deportes, tengo entendido. Sí, Que ahí, si tenemos en cuenta cuál es el plan de Macri para el fútbol argentino, la opinión de Milei sobre eso también y demás, puede haber un gran negocio en el área de deporte en los próximos años si se lograra avanzar con el ingreso de capitales extranjeros para el deporte más que más ganancias da en la Argentina, que por mucho es el fútbol. Y un detalle no menor es que Macri, que ahora se está yendo a Qatar por unos días, se está yendo a anunciar el financiamiento para construir un nuevo estadio de Boca en el marco de la Claro. campaña para En ser la vicepresidente. isla de Marchi, ¿no? en la No, no, no. no, hace Ese una- era un plan que ya se descartó. Oh. Ahora se va a hacer en Casa Amarilla, en el predio que está Al lado. El de predio la contiguo. Bombonera, y la plata la van a poner unos cataríes que están muy interesados en Boca. sigo No con- solamente en el para estadio. no irnos con los nombres de las sortijas que está repartiendo entre el sistema de poder Perdón, pero tradicional. acabaste de... Hay un filón. Están muy interesados en Boca. ¿En qué sentido? Les interesa mucho como oportunidad de negocios. Ah, claro. Es lo No que digo, tiran los pero- cataríes en pero Argentina. Las sociedades anónimas. Sí, estaba sí, pensando sí, en Sí, esos sí, sí, a términos. eso me refería. Por eso De hecho, digo que el Macri área de lo- deportes puede ser un área muy sensible. Sí, en Macri términos lo propone. económicos. Igual, ojo, porque a deportes, el secretario de deportes ya está definido. ¿Eh? Es un remero que se hizo conocido, no tengo el apellido, pero es el remero que se hizo conocido por querer salir a remar en plena pandemia. ¿Recuerdan ese episodio Sí, que en plena sí, pandemia sí, sí, sí. un remero hizo campaña contra la cuarentena diciendo que él tenía derecho a ir a entrenar? Porque si no, Esos son sus antecedentes políticos. ¿cómo? Perdón, Tano. Ariel Suárez, no, si vos me Sí, decís, yo pero confío. el episodio. Pero el episodio lo recuerdan, de un Sí. remero. Bueno, ese es el candidato a ser el secretario de Deportes con ese antecedente, con ese mérito, digamos, de haber sido uno de los actores anticuarentena. Ojo, porque ahí Milei trabaja también una línea simbólica muy importante. Él sabe que buena parte de su activo electoral está en el enojo de muchos votantes por la pandemia, por la cuarentena y por la foto de Alberto Fernández en plena pandemia, ¿no? Sí, qué hiriente que sos. Porque ayer el presidente habló y el presidente dijo que él no es responsable de nada. Él no es responsable de la derrota, no se siente responsable de la derrota. Bueno, esas declaraciones son absolutamente coherentes con ese concepto, ¿no? Digo, decir no soy responsable de Que nada Alberto es algo se que haría alguien que no es responsable. No responsable de nada, lo sabemos de hace 4 años. Hay una palabra para decir cuando alguien no es responsable. Creo que es irresponsable o algo por el estilo. Gran tema los babasónicos. Bueno, Se desculpabilizó. sigo con las sortijas. Está muy interesado Milei en que Fabiana Midlin integre el gabinete. Integrante de la familia Midlin, dueña de... Midlin es el dueño de parte de la operación energética de Argentina de media y baja, Ujú. pero también está en generación, o sea, está en todo el proceso de producción y distribución eléctrica y tiene otros negocios también. Fabiana es la creadora del Museo del Holocausto. Que si no lo recorrieron, lo recomiendo. Es Muy. es una Calle experiencia Montevideo, ¿no? sí, muy conmovedora, muy contundente. Está muy bien hecho, la verdad, está muy bien hecho. Milei tiene aprecio personal, pero no quita que también si la incorpora, todavía ella no lo aceptó, pero si la incorpora al elenco gubernamental, también está incorporando otro apellido de peso en el elenco de poder económico de la Argentina. Vayan sumando: Huertain, Midlin, Techín. Sí. Caputo también está. Hay uno, puede haber más de uno. Hay un Caputo, puede haber 2 o hasta 3 Caputos en el elenco gubernamental. Un gran operador del mercado inmobiliario, entre otros también del sector energético, socio de Midlin en ¿Se acuerdan el de negocio de Calcaterra? energía. Digo, porque creo que primo vamos a de volver a Macri. escuchar ese apellido. Otra vez va a estar ahí Bueno. dando vuelta por los O sea, metideros.
con esto digo que estamos viendo más o menos el mismo despliegue tradicional de poder de la derecha cada vez que ha llegado a gobernar. Pasó con la dictadura, pasó donde se da puntapié a este elenco se constituye ahí, y después más o menos, digamos, por derecho natural algunos ya no están, yo qué sé, Franco Macri por derecho natural ya no está. Está Mauricio, que no es Franco, pero las mañas no se pierden, digamos, en términos de conglomerado económico. Y más o menos esos apellidos son los que vienen gobernando informalmente la Argentina de los últimos 40 años. Con Macri, muchos de ellos accedieron formalmente al poder. ¿No? ¿Se acuerdan que hablábamos del gobierno de CEOs, el gobierno de gerentes? Bueno, vamos a una nueva versión 2.0 de eso, o 3.0, o como sea ahora una versión blanqueada, la digamos. Modernidad tecnológica. 5G, esa es la la versión 5G. A la versión 5G.